Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Nuestra invitada el día de hoy es Trinette Durán de Branger. Ella es médico cirujano y además prefiere que todo el mundo la conozca como la agraciada por el milagro de la Madre Carmen. ¿Es así? Sí, claro. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Vamos a comenzar haciendo quizá un poquito de historia. ¿Cómo fue el accidente que le ocurrió? ¿Qué ocurrió ese día cuando usted en plena función comenzó este camino del que luego vamos a hablar más adelante? Bueno, este camino comenzó en el 2003, en plena actividad diaria. El Hospital Pérez Carreño es el hospital donde yo laboré casi 27 años, ¿no? Porque ahora estoy jubilada de mi hospital, profesora de posgrado en el servicio de cirugía 3 del Hospital Pérez Carreño. El Hospital Pérez Carreño es un hospital de cirugías continuas, las 24 horas del día, los 365 días al año. Es el hospital que más opera de todo el país. Cada servicio tiene sus días quirúrgicos. A mí me correspondía, y los cirujanos nos vamos rotando. En mi servicio yo era la única dama, cirujano, ¿no? Me correspondía operar 2 pacientes y bueno, yo me dirigí con mis alumnos a esa intervención de un paciente que tenía un tumor de colon y el otro era cerrar una colostomía. Aquel día, cuando yo entré a quirófano, le digo a la instrumentista: señorita, la camilla la rocé y ya está el paciente, ¿no? Mi costumbre toda la vida es hablar mucho con los pacientes, ¿no? Y tranquilizarlos y bueno, y hablarles de Dios, toda la vida. Hablarles de Dios, tranquilo, todo va a salir bien, usted está en las mejores manos. Y eso le da se gana uno el 80% de la sanación del paciente. Y toco la camilla y la camilla me pega corriente, ¿no? Medio la rozo y yo le digo: la camilla pega corriente. Doctora, usted está muy sensible, la camilla no puede pegar corriente. Sí me pegó, y me pegó corriente. Ellos quedaron tan tranquilos, el paciente está sobre una colchoneta muy gruesa, de plástico, pues el paciente estaba perfecto, ¿no? Yo me fui a lavar, mis ayudantes también, y cuando regresamos, cuando tomé el bisturí, fui a abrir el paciente, el bisturí eléctrico, me fui hacia atrás. Fue una descarga eléctrica muy fuerte, que me estremeció realmente. La anestesiólogo le estaba haciendo una vía central al paciente y ella se quemó 2 dedos. Pasa eso, inmediatamente me atendieron los colegas. ¿Ves que sí pegaba corriente? La camilla, se traslada el paciente a otro quirófano, se desconectaron todas las máquinas, entubado un paciente, pasarlo a otro quirófano, y yo fui atendida por mis colegas, una descarga eléctrica, una fulguración eléctrica en los nervios. Uno tiene 3 nervios principales en el brazo, pues esos nervios fueron afectados, el nervio mediano, cubital y radial, y era terrible. Yo me asusté muchísimo, ¿no? Bueno, pasa eso, me fui al otro quirófano y operamos los pacientes. Perfecto, operé mi paciente divinamente bien, el otro, y perfecto, yo me sentía perfecta. Pero en la noche, cuando llegué a mi casa, comenzó un dolor en mi brazo derecho. Todo el brazo me dolía muchísimo. Comencé a tomar analgésicos. Al día siguiente volví a quirófano, al día siguiente volví a la consulta y fui a atender a punta de analgésico. Pero ya no podía más. Yo empecé a recorrer todos los servicios del hospital. Fui al servicio de neurocirugía, fui a traumatología, fui a cirugía de la mano. Y de ahí comenzó mi calvario. Tuve que pedir un reposo y comencé a ir a todos los especialistas en esa afección en Caracas, ¿no? Yo recorrí todas las clínicas de Caracas, me vieron más de 20 médicos. Yo estaba muy molesta porque decía: no puede ser que yo trabaje en un servicio de cirugía donde vemos tantos cirujanos, 18 cirujanos en mi servicio, o sea, entre estudiantes y colegas. No puede ser posible que a mí nadie me quite este dolor. Yo estaba como molesta, no me hacen caso. Yo iba a todos los especialistas: me duele, me pusieron una férula. Pasé 2 meses, para resumirte, pasé 2 meses de médico en médico, me hicieron
todos los tipos de exámenes, inclusive viajé a Valencia, que estaba el presidente de la Sociedad Venezolana, doctor Fieschi Núñez, de miembro superior de cirugía de la mano, y él me vio, y me vieron en Maracay, yo recorrí todos los sitios que podía recorrer para que me aliviaran el dolor, en vista de que no mejoraba. Como 15 días antes de ocurrirme el maravilloso milagro, yo decidí no tomar más medicamentos, porque yo estuve un tiempo en la unidad de trasplante de riñón y viví muy de cerca el sufrimiento de los pacientes con insuficiencia renal. Yo dije, no, yo no tomo más analgésicos, yo no tomo más medicamentos. Los médicos somos reacios a tomar medicamentos, ¿sabes? Uno receta a todo el mundo, pero uno es como reacio a tomar medicamentos. Y yo creo que no nos queda tiempo ni de enfermarnos, de verdad, de ver tantos pacientes. Y llegó el día que me iban a operar, ya decidieron operarme, porque ya me habían hecho electromiografías, resonancias, tomografías, me había visto fisiatra, rehabilitación, y el día que me iban a operar, yo creo que fue la mano de Dios que me llevó al Colegio Belén. ¿Por qué? Porque acudir a la Madre Carmen como intercesora justo antes de operarse. Pero es que realmente no fue a la Madre Carmen que yo fui en ese momento. Uno no va por un milagro. Y los médicos somos como pocos creyentes. Son hombres de ciencia. Y tengo que decirlo, sí, porque somos científicos. Entonces uno tiene, aunque yo soy bien espiritual toda mi vida le he orado a los pacientes, yo no hubo en mi vida una vez que yo no tomara un bisturí y que yo decía, aunque fuera mentalmente, Señor, eres tú el que trabaja a través de mí. ¿Qué ocurrió ese día? Ese día yo me voy al Colegio Belén porque algo me llevaba que yo tenía que orarle a Papá Dios, al Santísimo, y en el colegio siempre está expuesto el Santísimo. Casi siempre lo tienen las hermanitas expuestas porque justamente ellas son las siervas de Jesús, adoradoras del Santísimo. Eso era la insistencia de Madre Carmen, de que el Santísimo Sacramento es adorado. Tanto es así que Venezuela hoy en día es el único país donde está consagrado el Santísimo Sacramento. Yo me fui al colegio con esa amiga, mi esposo me iba a encontrar en la clínica y llegué al colegio y prácticamente me acosté sobre el altar con mi brazo, pidiéndole a Papá Dios que me salvara. Yo pasé por la tumba de Madre Carmen que está en la entrada, le pedí, pero yo fui directamente al Santísimo a pedirle y una hermanita me dice, ay, no te escucha Papá Dios. Yo me quedé muy sorprendida porque ella lo que me quería decir era que Papá Dios me iba a escuchar donde estaba el Santísimo expuesto y me llevó a una capillita que hay dentro del colegio. Ahí yo fui a orarle al Santísimo, a pedirle a Madre Carmen, que tanta gente le pedía a Madre Carmen, que por favor intercediera. Me conseguí con una hermanita a la cual me dijeron que le pidiera a ella que me orara. Yo llevaba mi férula, mi cabestrillo, y ella comenzó a acariciarme el brazo con una dulzura increíble. Comenzó a sobarme el brazo y me decía, Madre Carmen va a interceder, te va a ayudar a curar. Me van a operar a las 2 de la tarde, le decía yo llorando. Pero era tanta la ternura con lo que me hablaba la hermanita que yo cuando volteo a verla, ella me dice, tú eres la que pintaste el retrato de Madre Carmen, de la Madre Teresa de Calcuta. Yo estudié con el maestro Galeandro retrato y yo hago retratos. Él decía que yo era muy buena alumna, que eran muy buenos los retratos, ¿no? Y yo le digo, sí, yo pinté a la Madre Teresa. La Madre Teresa de Calcuta, yo la había pintado y fue escogida para el día de su beatificación aquí. Estuvo en la catedral y estuvo en el Colegio Belén expuesto el día de la beatificación de la Madre Teresa y ella recordaba. A mí me impresionó porque era una hermanita que tenía como 88, 89, era muy viejita y muy flaquita y muy chiquita y como ella se acordaba de mi rostro para decirme que Madre Carmen, que yo había pintado el retrato. ¿Cómo ocurre el milagro? ¿En qué momento usted se da cuenta de que está pasando algo que no se puede explicar por la ciencia ni por el hombre? ¿Cómo ocurre? Ella me lleva a la habitación de Madre Carmen. Me trae una foto para que yo pinte a Madre Carmen y me lleva a la habitación donde Madre Carmen reposaba. Y en el cuarto de Madre Carmen había un retrato muy grande en la pared, sobre la camita, una camita individual, y me dice, cuando llegamos a la habitación no podíamos pasar. Era una energía estática, me dicen a mí los físicos, porque yo nunca he sabido explicar qué era un obstáculo como invisible que no nos dejaba pasar a la hermana y a mí. Ella se voltea y me ve, ella me llevaba del brazo. Nos salimos de la capilla a ese cuartito.
cuando llegamos a algo invisible, no nos dejaba pasar, pasamos, y cuando ella levanta la mano sobre el retrato de Madre Carmen, dice, esta es Madre Carmen la que tienes que pintarme. Cuando ella dice, esta es Madre Carmen, del cuadro de Madre Carmen salió una luz inmensa que nos iluminó completamente. Es una luz casi que lo ciega a uno. Un calor enorme entró en mi cuerpo y comencé a sudar. Mi sensación era que todo se estaba separando, las paredes, el techo. Era tan grande la luz, tan grande, incandescente, fue demasiado emocionante que yo fui perdiendo las fuerzas y me caigo. Cuando me despierto, cuando ella grita, no pesas nada, no pesas nada, yo me despierto y estoy acostada en la camita y ella me tiene abrazada como cargada. Y no pesas nada, no pesas nada. Y eres mi hermana que Dios me asignó y no pesas nada. Y yo vuelvo en sí y le digo, hermana, y yo no tengo dolor. A mí no se me había quitado el dolor ni un minuto durante 2 meses, ni un minuto se me había quitado el dolor. Podía mover su brazo, todo usar estaba la mano, perfecto. todo Yo estaba bien. tenía un cabestrillo y una férula, me iban a operar a las 2 de la tarde en una clínica aquí. Entonces me iban a abrir desde la palma de la mano hasta la axila. Yo tenía muchísimo miedo y tenía angustia de perder mi brazo, se me había atrofiado un poco y había perdido la fuerza completa del brazo. Y me dice, comenzamos a llorar y no entendíamos. Esa es una alegría tan indescriptible que hay que vivirla. Hoy que la vemos... ¿Cómo yo concienticé que era un milagro? 3 días después, yo pasé 3 días como, me fui para mi casa, mi esposo llegó como flotando, estaba como en levitación. Y 3 días después llegamos al colegio y en la misa el sacerdote dice, ¿cómo no iba a ayudar Madre Carmen? A la doctora que es un médico de hospital, dedicada toda la vida nada más a un hospital, formando cirujanos en este país. Y Madre Carmen le faltaba un brazo. Nació sin su brazo izquierdo. Ella nació sin un brazo, pero nosotros no sabíamos, ni mi familia, estaba mi esposo, mis hijos, unas primas, familiares en la iglesia dándole gracias. Era la misa del domingo, porque eso fue un viernes 18 de julio del 2003. Y ¿cómo no la iba a ayudar? Dice, si a Madre Carmen le faltaba un brazo, ya sabe lo que es faltarle un brazo. Bueno. Doctora, ahora que la vemos sana, que está nuevamente en quirófano operando, ¿qué mensaje cree usted que debería llegarles a los venezolanos el día 16 cuando sea la ceremonia para beatificar a la Madre Carmen? Y sobre todo, ¿qué siente usted de haber sido elegida por Dios para que se obrara en usted un milagro a través de la intercesión de la Madre Carmen? Yo creo que todas las acciones de Dios son perfectas, porque tú eres perfecta ahí sentada. Todos los jóvenes que están aquí en este estudio pues son perfectos y todos somos perfectos desde el instante que 2 células se unen para formar un ser humano. Esa es la perfección de Dios. Esa es una manifestación que yo siempre le decía a mis alumnos y a mis hijos, a mi esposo, eso es una manifestación divina. Nosotros todos somos un milagro. ¿Por qué Papá Dios de repente levanta la mano y dice, yo siempre oía desde pequeño que hasta en el cielo hay jerarquía? Entonces yo creo que Papá Dios miró hacia abajo. Mi labor ha sido bonita con mis pacientes. Yo considero, ¿y cuál es la satisfacción? Cuando uno va recogiendo cosas, información y salud espiritual y física de cientos de pacientes que yo he visto durante 34 años, pues es muy lindo, es muy lindo. ¿Qué siento? Una paz enorme, una felicidad y una tranquilidad y una comprensión hacia todo lo que pasa en el entorno. Yo quiero transmitir eso. Yo quiero que la gente crea que los milagros existen, porque yo soy un milagro porque estoy viva, pero soy también un milagro patente y fue una curación instantánea, perfecta, y que han pasado muchos años y estoy bien. Nunca más he tenido dificultad en mi brazo. Y quiero que realmente mi país ese día esté todo muy feliz, porque cuando ocurre esto no es por casualidad, es difícil comprobar un milagro. Eso es un estudio, no es que se llevó, mire, este es un milagro, no, eso es todo un proceso que quizás en otra entrevista, pues la que se encargó, la Madre Rosa María, de llevar la hermana que lleva la causa,
pues un proceso muy laborioso, muy largo de investigación, se hace un juicio, es muy bello. Y de verdad que todos tenemos que estar hermanados, perdonarnos 70 veces 7, unirnos y tener una fe ciega que vamos a salir de esto. De toda esta crisis de hambre, de miseria, de dolor, de enfermedad. Cuando uno no está feliz, se enferma y todos anhelamos la paz. Amén. Lamentablemente se nos agotó el tiempo. Muchas gracias por haber venido a compartir su testimonio de sanación con nosotros y sobre todo a evangelizar a través de su historia. Sí, gracias a ti. Así despedimos esta entrevista a Venevisión con Trinette Durán de Branger. Ella es la agraciada con el milagro de la Madre Carmen. Gracias también a ustedes por habernos seguido aquí en Entrevista a Venevisión.